Esta semana en Bienestar Basado en la Evidencia vamos a hablar de inflamación, cómo la dieta puede controlar la inflamación. ¿Por qué es importante la inflamación? Porque la inflamación crónica es la que se ha asociado a enfermedades crónicas que incluyen cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, prácticamente todo. Y además, la inflamación crónica se asocia con envejecimiento prematuro y con mortalidad temprana. Entonces es importante controlar la inflamación y la buena noticia es que la nutrición es clave para que usted logre ese objetivo. En este podcast voy a dar algunas recomendaciones específicas y explicar cuáles son los mecanismos basados en la evidencia y por qué estas recomendaciones son útiles. Espero disfruten el episodio. Bienvenidos a Bienestar Basado en la Evidencia. Hoy vamos a hablar de inflamación y nutrición. ¿Por qué inflamación? Bueno, es interesante ver que la enfermedad crónica en su gran mayoría se asocia a procesos inflamatorios. La inflamación se puede convertir en nuestra enemiga en ciertas circunstancias, a pesar de que digamos que el objetivo primario de la inflamación siempre es protector, ¿no? La inflamación en el contexto de una infección o de cualquier injuria en el corto plazo es en realidad nuestra forma de defendernos, pero esta inflamación, para que sea saludable, debe ser sucedida por un proceso de disminución de esa inflamación y un proceso de reparación. Esa disminución de la inflamación y la reparación se pueden reunir dentro del término resolución. O sea que la resolución de la inflamación es la que evita que usted esté enfermo. ¿Por qué puede ser difícil que se resuelva la inflamación? Por varias razones. Probablemente las dos más importantes es por persistencia del estímulo dañino y la otra posibilidad es porque la magnitud del proceso inflamatorio es abrumadora para todos nuestros sistemas y no nos permite entrar en un proceso de resolución. Pero el término en el cual me voy a centrar hoy es exactamente el de resolución como una solución para evitar la inflamación crónica y por ende la enfermedad crónica. Aquí cabe todo, aquí cabe la diabetes, cabe la hipertensión, cabe la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular, el cáncer, muchas enfermedades autoinmunes y en realidad podemos decir que la enfermedad crónica sí o sí se asocia con inflamación crónica. Esto me recuerda cuando yo estaba haciendo mi residencia en anestesiología en mi país, que hubo un consenso de varias organizaciones de cirujanos, anestesiólogos e internistas en los Estados Unidos y describieron lo que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Inicialmente esto era simplemente una lista que tocaba aprenderse para saber si el paciente tenía inflamación aguda o no tenía y daban unos parámetros que incluían la frecuencia cardíaca, el recuento de glóbulos blancos, la temperatura y demás. Pero realmente lo que subyacía a este consenso era una cosa crítica, muy importante, y es que el ser humano responde a la injuria a través de inflamación. No importa qué tipo de injuria, si usted se quema, si le da una preeclampsia, si le da una sepsis o una infección generalizada, si tiene un politraumatismo, en todos los casos la vía común es la inflamación aguda. Entonces, en el cuidado intensivo, todos los esfuerzos se hacían para tratar de modular esa respuesta inflamatoria y ver una respuesta positiva en la evolución de los pacientes. Y funciona muy bien en el contexto de inflamación aguda y las enfermedades agudas, pero cuando la enfermedad se vuelve crónica, solo recientemente se ha reconocido
que la inflamación persistente es la que lleva a enfermedad crónica. Entonces ya no debemos enfocarnos solo en la inflamación aguda, como hacía yo en la unidad de cuidado intensivo, sino que nos tenemos que enfocar ahora en la resolución de la inflamación crónica, que es la que causa todas las enfermedades. Entonces, en ese sentido, quise reunir todos los conceptos que hay en este momento basados en la evidencia para entender cómo se hace para resolver esta respuesta inflamatoria crónica, y en ese contexto la nutrición se vuelve un factor muy importante, y es exactamente en ese sentido que voy a dirigir esta discusión. La inflamación crónica, a diferencia de la inflamación aguda, es, digamos, lo indolora, ¿no? No se da cuenta usted que la tiene. Cuando usted sufre un politraumatismo agudamente o tiene una infección aguda, usted tiene fiebre, se siente malísimo, tiene dolor. Es relativamente fácil identificar que usted está en medio de un proceso inflamatorio agudo, pero en los procesos inflamatorios crónicos son subrepticios. Usted no se da cuenta que lo tiene, ¿no? Solo se da cuenta de las manifestaciones de esto. Y lo triste es que empezamos a ponerle títulos a las enfermedades, pero no nos damos cuenta que lo que hay debajo de esto es la inflamación crónica, que tiene diferentes presentaciones. Para algunos va a ser cáncer, para otros va a ser diabetes, para otros va a ser obesidad, para otros va a ser enfermedad cardiovascular. Creo que no tiene ningún sentido ir persiguiendo esos rótulos que se le ponen a las enfermedades. Debemos más bien enfocarnos en la inflamación crónica, y seguramente todas estas enfermedades van a empezar a regresar y a mejorar de una manera o de otra manera. ¿Cuáles son las causas de injuria a las cuales nos enfrentamos? Bueno, infecciosas ya las había mencionado, y de hecho hay infecciones crónicas también. Los insultos físicos, las injurias físicas, sea una quemadura, golpes, demás. La dieta misma puede inducir inflamación, y de eso vamos a hablar en un rato. El estrés oxidativo relacionado con el sol y también relacionado con el envejecimiento. Cirugía, inflamación inducida por drogas. Esto es particularmente cierto para drogas anticancerosas. Y también tenemos la importancia de la injuria inducida por estresores tanto físicos como emocionales, así como del ambiente, algunos tóxicos del ambiente, la forma en que nosotros reaccionamos al estrés emocional que nos rodea. Entonces podemos resumir todas las injurias en ambiente, cosas a las cuales usted se expone voluntaria o involuntariamente. Muchas de ellas usted no tiene control sobre ellas, pero en otras sí puede tener algún control, y una de ellas es la nutrición. Siempre la vía común es la inflamación, y no me canso de repetirlo. La inflamación crónica es la causa o subyace a la gran mayoría de enfermedades crónicas. O sea que fijarse en esa inflamación crónica parece ser un primer paso para estar mejor. La resolución, la fase de resolución, en la cual les decía que la inflamación empieza a disminuir hasta que desaparece y empieza un proceso de reparación, esa resolución está bajo control dietario en su gran mayoría. ¿Cómo hace esto? Hay dos tipos de moléculas en la resolución de la inflamación. El primer tipo de moléculas son hormonas, y el segundo son los moduladores genéticos. ¿Cuáles hormonas? En primer lugar, los eicosanoides, que incluyen las prostaglandinas y los leucotrienos. Y hay otro tipo de hormonas que se llaman los mediadores especializados a favor de la resolución, que en inglés se agrupan bajo la sigla SPM. Esos SPMs son las resolvinas, las protectinas y las maresinas. Esas son las hormonas. ¿Cuáles son los moduladores genéticos? El primero es el factor nuclear NF-κB, y el segundo es la quinasa dependiente del AMP cíclico o AMPK. Este AMPK es el switch maestro del metabolismo. Allí llega todo. Y como voy a hablar en este podcast, nuestros esfuerzos deben estar siempre enfocados a que este AMPK
funcione de manera adecuada. La resolución necesita un equilibrio entre estos dos factores, los hormonales y los moduladores genéticos. Lo ideal es que tengamos altos niveles de AMPK y de SPMs y que tengamos bajos niveles de eicosanoides, llamados prostaglandinas y leucotrienos, y del factor nuclear NF-kappa beta. La resolución es activada de manera temprana. Desde el mismo momento en que usted empieza a desarrollar la inflamación, también se dispara la resolución para que rápidamente se pueda controlar la inflamación y empiece la reparación. Eso es lo normal. Como les decía anteriormente, la intensidad del estímulo puede determinar mayor o menor dificultad para empezar esa resolución. Si usted tiene un accidente de tránsito y se destrozó completamente, muy seguramente no se va a recuperar en un día. El proceso de resolución va a tomar muchísimo más tiempo. En el otro lado del espectro están pequeños estímulos que pueden causar algún daño, que rápidamente se reparan y entrenan su sistema para que se repare cada vez más rápido. Esto cabe dentro del término hormesis. Son pequeñitas dosis de estrés. Esto puede inducirse con ejercicio, puede inducirse con exposición al calor, como en un sauna, exposición al frío, como meterse en agua fría o bañarse con agua fría. Pequeñas dosis de estrés que inducen un poquito de inflamación y rápidamente inducen resolución, y de esa manera usted se mantiene siempre bien. Entonces son como los dos extremos del espectro. Un estímulo que es abrumador para el cuerpo, como podría ser ese politraumatismo, o estímulos muy pequeños que están antes ayudando. En la mitad tenemos esos estímulos constantes, pero no son tan pequeños, que no se quitan, porque fíjense que cuando les dije del ejercicio, del sauna, de meterse en agua fría, esos son estímulos de muy corta duración, pero si usted tiene el estímulo todo el tiempo ahí, como en el caso de los pacientes obesos que tienen el estímulo todo el tiempo ahí, pues usted nunca tiene chance para que desarrolle la resolución. Ahora, esa resolución entonces tiene tres fases, ¿no? La primera fase es la reducción de la inflamación que fue inducida directamente por la injuria. Esto se lleva a cabo con la disminución de los eicosanoides, o sea, las prostaglandinas, y también de las citoquinas, que son unas sustancias proinflamatorias. Esa es la primera fase. La segunda fase es una resolución de la inflamación residual, o sea, hacer desaparecer por completo la inflamación. Y aquí se meten las SPMs, que ya había dicho, las resolvinas, maresinas y protectinas. Y la última etapa ya es la de reparación. Esa etapa de reparación involucra el AMPK, que es la molécula más importante y es el efector final. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que usted desarrolle una inflamación de corta duración, después tenga resolución y tenga sanación de esa inflamación. Estos ciclos se presentan durante toda la vida porque nosotros estamos expuestos al ambiente toda la vida. Es inevitable que siempre haya algunos estímulos que causen inflamación. ¿Cuándo se vuelve esto dañino? Cuando el impulso es demasiado, cuando el estímulo es demasiado grande, abrumador para el cuerpo, o cuando se sostiene en el tiempo y nunca se quita, no da la oportunidad de que haya una resolución. Ahora, si no hay resolución, ¿qué pasa? Se entra en inflamación crónica y esto va a conducir en algunos tejidos a algo de fibrosis, en otros tejidos a lo que se llama envejecimiento celular, y esto es lo que lleva a enfermedad crónica y además lleva a que la vida dure menos. Entonces estamos hablando que la inflamación crónica conduce a dos cosas, a enfermedad y a muerte temprana. Entonces, ¿cómo se puede reducir la inflamación? Que es la primera fase del proceso de resolución. Bueno, la dieta antiinflamatoria entra aquí y de esto vamos a hablar ahora mismo. ¿Cuál es la estrategia más importante y más efectiva para usted reducir la inflamación? La restricción calórica. La restricción calórica se asocia a una disminución en el estrés oxidativo y se ha asociado con un aumento no solo en el tiempo de vida, que eso se llama longevidad, sino en el tiempo de vida que usted está saludable. El tiempo de vida que usted está saludable, que en inglés se llama health span,
es igual a la longevidad menos los años de discapacidad. O sea que usted lo que necesita no es solo estar vivo, usted necesita estar vivo y estar saludable. Y resulta que la restricción calórica ha mostrado un aumento en ese tiempo de vida saludable. Se ha mostrado en diferentes especies animales, pero también en humanos. Hay un experimento grandísimo, es el único que se ha hecho, que se llama el experimento Calery, que mostró que la restricción calórica se asocia con alargamiento de la vida, pero especialmente con aumento de la vida saludable. Es difícil que usted sostenga una restricción calórica. Yo he escuchado a mucha gente, no, yo voy a comer poquito. Entonces se ponen a comer poquito, básicamente a aguantar hambre, y eso lo hacen por un periodo reducido de tiempo, un par de semanas, y después ya no hay cuerpo que aguante. Cuando usted tiene que luchar contra el hambre, siempre va a perder. Entonces, acá nos metemos como en un laberinto, porque queremos bajar las calorías, pero sostener la dieta hipocalórica es difícil. ¿Cuál es la solución? La solución es que usted tenga restricción calórica, pero con una alta dosis de proteína. ¿Por qué? Porque la proteína causa dos mecanismos que son importantísimos. El primero es que aumenta los niveles de glucagón para que aumente el azúcar en la sangre, y esa estabilización en la sangre reduce la cantidad de insulina, que tiene una influencia indirecta sobre el apetito. Pero el efecto más importante de las proteínas es que estimulan la producción intestinal del péptido YY y del GLP-1, o el péptido que se parece al glucagón tipo 1, GLP-1, ambos por medio del eje intestino-cerebro por vía del nervio vago, suprimen el apetito en el hipotálamo. Entonces usted tiene una sensación de saciedad, a pesar de que está comiendo menos calorías. Mientras base eso principalmente en proteínas, usted va a estar bien y va a poder sostener la dieta hipocalórica. Lo que está mal es que usted trate de hacer restricción calórica sin proteínas, simplemente no comiendo, ¿no? Entonces se come un poquitico de avena por la mañana, por allá un poquitico de arroz al mediodía, nada de proteína. Eso no lo puede sostener en el tiempo. Y puede que usted baje peso en un periodo corto de tiempo, porque si usted tiene menos calorías de las que consume va a bajar de peso, pero después no solo no lo va a poder sostener, el peso se va a volver a ganar y se va a ir inclusive por encima de lo que tenía. Entonces, dieta antiinflamatoria empieza con restricción de calorías, pero no de proteínas. O sea, restricción de calorías y lo que usted coma que sea principalmente proteínas. Además de eso, ¿qué es la dieta antiinflamatoria? Dieta antiinflamatoria incluye fibra. La fibra, ¿qué es la fibra? La fibra esencialmente son paredes celulares con el contenido de carbohidrato que traen usualmente las frutas, vegetales y también algunas nueces. Entonces usted tiene ese carbohidrato encerrado dentro de la pared celular, que es imposible de digerir y absorber por el ser humano, pero el microbioma intestinal sí lo puede utilizar para producir ácidos grasos de cadena corta, y esos ácidos grasos de cadena corta producen GLP-1, que también induce a la saciedad. O sea que la proteína y la fibra lo mantienen lleno. Entonces hasta ahora la dieta hipocalórica es baja en calorías, por lo menos 300 o 400 calorías menos de las que usted debería consumir para su peso y para su gasto energético, principalmente comiendo proteínas y comiendo fibra. Eso implica comer vegetales, comer frutas y comer fuentes de proteína, animales o vegetales, preferiblemente animales que tienen una mayor biodisponibilidad. Otro factor, entonces ya llevamos la fibra y llevamos las proteínas, siempre con restricción calórica. El otro factor es reducir la cantidad de ácidos grasos omega 6. Los ácidos grasos omega 6 llevan a la producción de ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es el precursor de los eicosanoides, tanto de prostaglandinas como de leucotrienos. Y si lo que queremos en esta fase de reducción de la inflamación es que disminuyan esos eicosanoides, pues no podemos echarle leña al fuego comiendo ácidos omega 6 para que se produzca más ácido araquidónico. ¿Dónde se encuentran los omega 6? Principalmente en los aceites vegetales, como aceite de canola y demás. Acá no estoy incluyendo tanto el aceite de oliva tiene también omega 3, entonces por el momento hablemos solo de esos aceites vegetales, y también las grasas saturadas.
las grasas saturadas se encuentran en la carne animal, por ejemplo, ¿no? Obviamente, la grasa trans ni siquiera la menciono aquí porque esa grasa trans también induce la producción de ácido araquidónico, entre otras cosas, pero la grasa trans ni siquiera la consideremos. Entonces, estamos hablando aquí de que el ácido araquidónico hay que tratar de que no se produzca tanto, entonces no le aportemos tanto aceites vegetales y debemos limitar un poco la cantidad de grasas saturadas. El ácido araquidónico de todas maneras es importante, hay que producirlo, por eso usted no puede eliminar del todo la ingesta de omega 6. Y mi recomendación es que la carne que usted coma, seguramente esa es la que le va a aportar los omega 6 que usted todavía necesita, lo que pasa es que no le puede ir la mano. Y es importante también recordar que el ácido araquidónico para producir prostaglandinas necesita ser liberado de la membrana por una enzima que se llama la fosfolipasa A2. Y una vez se libera ese ácido araquidónico, se producen los eicosanoides, los más importantes, las prostaglandinas. Aquí hay algo muy importante y es que la insulina acelera la conversión de los ácidos grasos omega 6, específicamente ácido linoleico, a ácido araquidónico. Entonces, y por ende aumenta la producción de eicosanoides. Esa es la razón, la principal razón por la cual la insulina es proinflamatoria. Entonces, cualquier cosa que aumente los picos de insulina va a llevar a esta situación proinflamatoria. Le pasa a los pacientes diabéticos que tienen niveles altos de insulina con resistencia a la insulina. Ellos van a tener todo el tiempo el ácido araquidónico disparado, las prostaglandinas y nunca salen de la inflamación. La resistencia a la insulina y los altos niveles de carbohidratos, especialmente azúcares refinados, llevan inevitablemente a una activación del ácido araquidónico y una perpetuación de la inflamación. El glucagón, contrario a la insulina, es inducido por la dieta rica en proteínas. Este glucagón inhibe la producción de ácido araquidónico. De alguna manera el glucagón resulta siendo antiinflamatorio y lo que queremos tener es una buena relación en términos de cantidad de glucagón con insulina. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Necesitamos restricción calórica con una alta dosis de proteína, baja dosis de carbohidratos procesados o refinados, básicamente eliminación de esos carbohidratos, y una alta dosis de fibra. Entonces, si usted está en este proceso, probablemente el arroz, a pesar de que podría comer en una cantidad pequeña, mi recomendación es que trate de evitarlo, lo mismo que las harinas, porque estos no son fibra. Entonces usted solo está consumiendo el carbohidrato, pero no está consumiendo la fibra, que sí le va a ayudar, como dije anteriormente. Entonces, cuando usted come carbohidrato, ¿cuál es el resultado? Pico de insulina, estimulación de ácido araquidónico, mantenimiento de la reacción inflamatoria. Lo otro en la dieta, ya habíamos dicho que hipocalórica, alta en proteína, alta en fibra. Lo otro es que sea baja en omega 6, baja pero que tenga omega 6. Entonces limite el consumo de omega 6 a las carnes que va a comer, esencialmente carne roja y pollo. Probablemente no todos los días porque tiene que dejar usted espacio para otra que es muy importante, que son los omega 3 que están en el pescado. Entonces debe usted combinar carnes, ¿no? Hay días que debe comer pescado para dar el omega 3, días que debe comer carnes rojas o pollo para que dé un poquito de omega 6 que igual lo necesita sin que se le vaya la mano. Entonces siempre hay que tal vez privilegiar más el pescado sobre las otras carnes, pero sin eliminar necesariamente las otras carnes. Es interesante ver que cuando usted consume pescado hay una supresión en la cantidad de citoquinas y una inhibición de uno de los factores genéticos proinflamatorios, que es el factor nuclear NF-κB. Esto es muy importante porque así usted controla la sensibilidad a la insulina y se encuentra pues en mejor forma. Entonces la combinación de alta cantidad de carbohidratos, alta glicemia, conduce a estrés oxidativo y esto es lo que pasa cuando usted tiene una dieta hipercalórica. Está todo el tiempo generando estrés oxidativo y ese estrés oxidativo
es un estímulo para perpetuar la inflamación y no permitir que haya resolución. Entonces vemos que la inflamación está directamente relacionada con lo que usted come. Cuando usted tiene esas altas cantidades de azúcar en la sangre, se producen unas sustancias que se llaman los productos glicosilados avanzados o Advanced Glycosylated End Products. Estos se unen a receptores en la pared celular, perdón, en la membrana celular y activan el receptor, el factor de transcripción NF-κB y por ende disparan la inflamación. Entonces esto es un círculo vicioso y resulta siendo una espiral con la punta en el infierno. Entonces, había hablado un poquito yo de los omega 3. Los omega 3 inhiben la síntesis de ácido araquidónico, específicamente el ácido eicosapentaenoico y el de docosa hexaenoico. Estos son ácidos grasos omega 3. Y al disminuir la producción de ácido araquidónico, la producción de eicosanoides, incluyendo las prostaglandinas, disminuye y entonces esto es antiinflamatorio. Además de eso, inhiben una cosa que se llama el inflamasoma intracelular, que es una estructura que forma unos patrones dentro de la célula y que protegen contra patógenos y contra cualquier tipo de lesión. Entonces, el inflamasoma se regula con los omega 3. Eso también es una cosa muy buena. Hay otra cosa que es importante mencionar aquí cuando hablamos de dieta antiinflamatoria y es el rol que juega la permeabilidad intestinal. Cuando usted come y estimula que se mantenga la permeabilidad intestinal, usted está haciendo muchas cosas, pero dentro de estas está aumentando la concentración de una bacteria que se llama Akkermansia mucinifera, que mantiene el moco que recubre la pared intestinal, impidiendo que se dañe la integridad de esta pared. ¿Cómo logra usted eso? Con la fibra, con los ácidos grasos omega 3, que ya estos los había mencionado, y con otro actor que no había mencionado, que son los polifenoles. Los polifenoles entonces son importantes para que usted mantenga la permeabilidad intestinal. Ahora, ya habíamos hablado de que usted debe disminuir la inflamación para que empiece la reparación. Ahora vamos a incrementar la resolución para llegar completamente a curarnos. Entonces, acá nos tenemos que concentrar en los SPMs, había dicho, protectinas, resolvinas y maresinas. Esos vienen o son activados por los omega 3, nuevamente están ahí en la ecuación. ¿Y cuáles son los efectos de estos SPMs? Primero, como que frenan la migración de los neutrófilos al sitio donde está la injuria. Eso es buenísimo y además hace que los macrófagos M1 se conviertan en M2 y empiecen el proceso antiinflamatorio. Además de eso, hay una cosa que se llama eferocitosis, que es un fenómeno que es activado por estos SPMs, que empieza a remover células apoptóticas, que son células que se van muriendo, las va como limpiando. Entonces esto empieza a favorecer el proceso de reparación. Vamos ahora a la expresión genética. El paso final y tal vez el más importante en el proceso de resolución de la inflamación es que se active el switch maestro del metabolismo, que es el AMPK. El AMPK es un sensor de la energía y ese AMPK depende del balance entre ATP y AMP y cuando usted hace restricción calórica, los niveles de AMP aumentan, entonces el AMPK se dispara y hay una transcripción activa de factores que empiezan a activar el metabolismo para restaurar el ATP. O sea que usted se mantiene en forma a nivel celular. Lo más importante para que el AMPK se active es que se haya inhibido todo lo inflamatorio, incluyendo el factor nuclear NF-κB que tanto he venido mencionando. Usted tiene que haber tenido frenada la inflamación para que el AMPK florezca. Es necesario ese AMPK para la reparación y lo interesante es que induce tanto autofagia, que básicamente es desaparecer las proteínas que no están funcionando bien y crear unas nuevas, y la mitofagia, que es desaparecer las mitocondrias viejas y poner unas nuevas, y esto es lo que hace que usted se mantenga saludable. Hay una relación directa entre este proceso de mitofagia y longevidad. Si usted frena el proceso de mitofagia, la vida se le acorta. Entonces, debemos recordar nuevamente que todo está interrelacionado. El AMPK también es activado por los SPMs y
podemos decir que desde el punto de vista de dieta, el activador más potente del MPK son los polifenoles. Los polifenoles hay como 8000 sustancias que caen en este grupo de los polifenoles. Los más importantes probablemente sean los flavonoides. Estos flavonoides activan unas proteínas que llaman sirtuinas y esto en últimas lo que va a hacer es activar el AMPK directamente. El AMPK entonces es inhibido cuando usted toma muchas calorías y se dispara, que es lo que queremos, cuando usted tiene bajas calorías, bajo índice glicémico, o sea, fibra, polifenoles y omega 3. Hablemos de factores específicos de la dieta. La proteína debe tener por lo menos 25% de su comida de ser proteína y debe ir en todas las comidas. No es que usted solo coma proteína en el almuerzo, usted tiene que comer en todas para mantener ese umbral por encima del 25%. Y acá hay un dato muy importante. Aún en una sola comida, coma primero la proteína que el carbohidrato. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en pacientes diabéticos que cuando usted come primero la proteína en el mismo plato, se activa rápidamente el GLP-1 y el péptido YY y empieza a tener señal de saciedad. Y además de eso, mantiene un mejor control en la relación entre glucagón e insulina. Y esto ya habíamos dicho que es importante para controlar la inflamación vía eicosanoides. Entonces, proteínas importantes, bastante proteína, más de 25% con seguridad en todas las comidas y en el mismo plato, siempre empiece comiéndose la proteína antes de comerse el carbohidrato. Carbohidratos. El índice glicémico mide la tasa de entrada de la glucosa en la circulación, mientras que la carga glicémica probablemente sea más relevante, mide qué tan rápido la glicemia aumenta cuando usted come un alimento. Entonces, las comidas que tienen una alta carga glicémica inhiben el AMPK. Eso pasa con los granos, con los almidones, por ejemplo, el arroz hace eso. Eso no es una buena cosa. Mientras que las comidas que son altas en fibra, hablemos por ejemplo de lo que llaman los berries, los arándanos, las fresas, las frambuesas, estas resultan manteniendo un mejor control de los carbohidratos y aumentan la producción de AMPK. Las grasas, entonces hay que mantener un buen balance entre omega 3, entre omega 6 y omega 3, idealmente que no sea más de 2 a 1. En 1999 hay un estudio en Estados Unidos que mostró que el promedio de los americanos tiene una relación 10 a 1, o sea, 10 omega 6 por 1 omega 3, debería ser 2 a 1. Fíjese que de todas maneras se necesita más omega 6, por eso usted no puede dejar de comer productos animales como la carne. Macronutriente, en cuanto a micronutrientes, realmente no hay mucha diferencia. Usted debe mantener bien sus vitaminas y sus minerales. Lo importante es mantener un balance entre proteína y carbohidrato por lo menos de 3 a 1. 3 veces la cantidad de proteína con respecto a carbohidrato es lo que hace más o menos la dieta paleolítica, curiosamente. Y esto mantiene una buena relación entre glucagón e insulina y hace que la acción de la MPK prevalezca. Ya habíamos hablado de la fibra, lo importante que es la fibra para mantener la saciedad, pero también para mantener la integridad de la pared intestinal. Y habíamos hablado también de los polifenoles. Ahí, digamos que estarle midiendo la MPK a las personas es difícil porque tocaría estarles tomando biopsias y esto pues ya es demasiado invasivo. Sin embargo, se han tratado de idear algunos marcadores que le indican a usted que la respuesta de resolución es adecuada. Y estos marcadores son, por una parte, la relación triglicérido-colesterol HDL, que debería ser de menos de 1, y eso indica que usted no tiene resistencia a la insulina. El otro es la relación de ácido araquidónico con eicosa pentanoico, que es un omega 3, que debe ser de 1.5 a 3, eso también se puede medir en la sangre. Y el otro es la hemoglobina A1C. Si usted la tiene entre 4,9 y 5,1, la tiene normal, eso indica que no está usted inhibiendo la MPK por vía de la glucosa. Esto es muy importante. Yo quiero entonces finalizar diciendo que para usted tener una adecuada respuesta de longevidad, de evitar la inflamación crónica, necesita las siguientes indicaciones y es con lo que quiero concluir. Primero,
Un solo cambio en la dieta no sirve, toca hacer varias cosas al tiempo. Debemos entender que la inflamación crónica es multifactorial y es principalmente la causa de todos los males de enfermedad crónica y de envejecimiento prematuro. Y debemos recordar que en el centro de todo de la respuesta de resolución está que usted elimine la inflamación por medio del AMPK para poder restaurar. O sea, el AMPK está en el centro de todo esto. La recomendación es una dieta baja en calorías que solo puede ser sostenible si usted la fundamenta en proteínas. Coma fibra, que eso también le da saciedad y le mantiene el microbioma. Consuma polifenoles, ácidos grasos omega 3, limite un poco la cantidad de omega 6. Eso implica que usted tenga que combinar carnes rojas y pollo, combinarla siempre con pescado, usar aceite de oliva. Y debemos recordar que la dieta es súper importante, pero no es lo único importante. Los 4 pilares son importantes porque si usted no tiene estabilidad emocional, si usted no duerme bien y no hace ejercicio, probablemente todo esto va a redundar en que usted perpetúe la respuesta inflamatoria. Espero esta información sea de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio.